caso yo me voy a enfocar en los videojuegos y el potencial que tienen para servir como herramienta de propaganda. Los videojuegos, como ya hemos apuntado y ya hemos hablado de eso, se ven habitualmente como simples actividades lúdicas. Y además, por personas que no están muy familiarizadas con el mundo de los videojuegos, incluso se les puede considerar como una pérdida de tiempo. Hemos escuchado incontables comentarios al respecto, e incluso algunos de nosotros, nuestros padres nos dijeron, pero ¿por qué pierdes el tiempo haciendo eso?, etcétera. Sin embargo, ahora se puede explorar el potencial que tienen estos artefactos que no son solo lúdicos, sino que se convierten en artefactos culturales al transmitir determinadas ideologías y que pueden ser objeto de reflexiones por parte de quien los juega. Porque, como ya apuntaron en otra plática, la diferencia entre los videojuegos y otras formas de narrativa es que en los videojuegos el jugador se asume como participante y tiene un papel activo en este mundo virtual del que es parte mientras está jugando. Él se asume como protagonista de una historia que hace suya, por lo cual esto le permite tener reflexiones distintas a las que tendría si solo viera una película o si solo leyera un libro. Y no estoy negando que existe un determinado nivel de interacción con estas dos manifestaciones culturales y artísticas. Sin embargo, es muy diferente al que se tendría con el videojuego. Entonces, para empezar, voy a definir lo que entendemos por propaganda. Propaganda, entonces, es el hecho de dar a conocer alguna idea, opinión, producto o servicio para atraer adeptos o compradores. Y para esto podemos utilizar ya sea textos, trabajos o distintos medios. Asimismo, usualmente cuando hablamos de propaganda se entiende que fomenta la propagación de una idea fija, no así su debate o cuestionamiento. Es decir, el medio de propaganda solo va a transmitir una idea, pero nunca va a invitar a la población, en la mayoría de los casos, a discutir sobre la validez o la moralidad de dicha idea. Un ejemplo claramente propagandístico de un videojuego que fue hecho expresamente para ese fin es America's Army, que fue desarrollado por el Ejército de Estados Unidos en 2003. El ejército se dio cuenta de que los videojuegos se habían convertido en un medio de entretenimiento muy importante para el objetivo al cual iba dirigido una campaña de reclutamiento. Esta población eran hombres jóvenes que no habían tenido acceso a estudios universitarios o estaban desempleados. Y se dieron cuenta del potencial que tenía esta herramienta para captar adeptos. Entonces diseñaron este videojuego, que es un videojuego de tirador en primera persona que se puede jugar masivamente en línea y que no tiene mayor complejidad narrativa que tener un grupo de soldados en diferentes escenarios simulando una batalla en una guerra. Este artefacto que fue utilizado por el Ejército de Estados Unidos como propagandístico ha demostrado tener mucho éxito, ya que el primer America's Army salió en 2003 y ya van en America's Army 3. O sea, ya van en el tercer título de esta franquicia que simula un poco la de Call of Duty, si alguien aquí está familiarizado con el juego. Nada más que en America's Army no hay ningún nivel narrativo, es simplemente mostrar las condiciones de guerra y captar adeptos. Los hombres que juegan el juego sienten como si recibieran su primer reclutamiento, y la idea de esto es que los jugadores, después de estar en esta experiencia interactiva, decidan unirse al ejército. Ya que este videojuego no cuenta con una mayor profundidad narrativa, no me voy a detener muchísimo más sobre él, solo lo lanzo como un ejemplo de un videojuego que está explícitamente utilizado para fomentar una determinada ideología, que es, como diría el tío Sam, we want you, es decir, únete al ejército. Pero ahora voy a hablar de dos videojuegos que tienen un nivel narrativo muy profundo y muy complejo. Y estos videojuegos presentan distintas ideologías políticas, sociales, culturales y éticas, frente a las cuales el jugador debe asumir y tomar una determinada postura.
El primero de ellos es Deus Ex, Human Revolution. Este juego salió en el 2011. El protagonista del juego es Adam Jensen, que es el que vemos en pantalla. Él es un exagente de SWAT que trabaja para una compañía que se llama Sarif Industries. Esta compañía se dedica a hacer aumentos mecánicos que instalan en las personas, ya sea para mejorar su visión, para mejorar sus habilidades físicas o para mejorar habilidades intelectuales, etc. A grandes rasgos, la historia de Deus Ex es que Adam Jensen trabaja para esta compañía. La compañía tiene muchos detractores. Pensemos tan solo en el hecho de los aumentos mecánicos, que es una tecnología no barata, es una tecnología cara, y entonces la primera pregunta que podemos hacernos es ¿quién tiene el poder adquisitivo de acceder a estas tecnologías? Como con otras tecnologías, solo las personas que tienen una gran cantidad de dinero podrían aspirar a implementarse estos aumentos mecánicos. Entonces, ahí se hace la brecha más grande entre los ricos y los pobres, porque los pobres entonces están en clara desventaja frente a los sujetos que tienen acceso a esto. Adam Jensen tiene una evolución dentro de la historia, pues de estar del lado de la compañía que fabrica estos aumentos. La historia del personaje, para no arruinar la historia a nadie, si alguien desea jugarlo en algún momento, va conociendo más acerca de los aumentos mecánicos, pues como en toda biotecnología se encuentran efectos adversos, hay fallas en los aumentos. Una vez que alguien se ha implementado el aumento, ya no hay manera de revertirlo, es decir, si alguien lo tiene, ya lo tiene para el resto de su vida. Entonces, Adam Jensen tiene la oportunidad de conocer todas las pruebas que se han realizado en torno a los aumentos, efectos adversos, cómo repercuten en la población, etc. Al final del juego, Adam Jensen se enfrenta a una decisión. Puede decidir si apoya a Sarif Industries, que son los responsables de realizar todos estos aumentos, o al grupo contrario, que es Purity First. Purity First es un grupo social dentro del mundo del videojuego que está en contra de modificar mecánicamente a los seres humanos. Como lo dice el título del grupo, están a favor por un ser humano puro, natural, en el cual no se haya implementado ningún tipo de tecnología artificial para modificarlo. Entonces, al final del juego, Adam puede decidir si sigue apoyando a la empresa para la cual trabajaba o si por el contrario se une a los detractores del proyecto para contar al público la verdad de todo lo que estaba sucediendo con los aumentos mecánicos. Pues algunas personas presentaban fallas, quienes habían puesto aumentos mecánicos en el cerebro estaban presentando ciertas fallas que ocasionaban que perdieran la percepción de la realidad y entonces tenían alucinaciones y ya no podían funcionar en la sociedad. Entonces, el videojuego, en este sentido, no apoya ninguna de las dos ideologías, pues el personaje tiene la libertad de apoyar tanto a un grupo como a otro. Lo que sí hace el videojuego a lo largo de la narrativa es presentar argumentos, tanto a favor de una postura como a favor de otra, o en contra. Y entonces, lo importante aquí es que decide que el jugador pueda asumir la postura que mejor le parezca. El final del juego, como les digo, el juego no favorece que el mejor final sea el que apoya a la industria multinacional o que el mejor final sea al que apoya a los detractores del proyecto, sino que ofrece esta gama de posibilidades que son objeto de reflexión por parte del jugador, porque aquí evidentemente forman parte de una narrativa, pero son problemas que podemos extraer de la narrativa y pensarlos aplicados a nuestro mundo. Cómo se utilizan la biotecnología, qué problemas bioéticos nos enfrenta este tipo de aumentos mecánicos. Como ya les había dicho, la brecha que se
promueve entre aquellos que sí los tienen y quienes no los tienen, etcétera. Que un poco, poniéndolo en términos que sean ya accesibles a nosotros, se ve el caso de los órganos. ¿Qué pasa con una persona que necesita un trasplante de un órgano? Eso no es quizá algo muy accesible a todos. Se tiene que ver que se tenga el dinero para poder pagar el servicio médico, lo que todo eso implica, los doctores, el hospital, etcétera, etcétera. Y es un hecho que no todas las personas lo tienen. Entonces, nuevamente aquí se ve esta brecha que puede haber entre seres humanos. El otro videojuego se llama Fallout 3. La imagen que presento ahí es una imagen característica del mundo en el cual se desarrolla la historia de Fallout 3. Es un mundo, como pueden ver, destruido, devastado y gris. Esto es porque Fallout, como lo podrán suponer, es el tercer título de una serie que se llama Fallout. En esta serie de videojuegos... esta serie de videojuegos empieza con una guerra que hubo entre Estados Unidos y China. En esta guerra nuclear, que fue en el año 2077, China destruyó el territorio de Estados Unidos con bombas atómicas. Entonces, el territorio quedó prácticamente inhabitable y quedó con todos los estragos de la radiación. Es decir, murieron muchas plantas, la mayoría de los animales y mucha gente. Por eso es el escenario de Fallout. Fallout 3 está situado 200 años después de esta guerra. Entonces, los niveles de radiación habían bajado considerablemente, pero seguían ahí. En este mundo, bueno, Fallout 3 se desarrolla en lo que quedó de la capital de Estados Unidos. Esta región se conoce ahora como Capital Wasteland, porque fue lo que quedó de la capital del país, y wasteland, que es un término que evoca desolación, destrucción, como podemos ver en la imagen. En el mundo de Fallout ya no hay gobiernos, no hay instituciones sociales, no hay policía, no hay nada. La gente se ha agrupado en ciudades y sobrevive como mejor le parezca y se ha organizado como mejor le funciona. Entonces, es en este mundo donde el protagonista tiene que tomar ciertas decisiones que son básicamente si decide ayudar a la gente o si por el contrario decide molestar al prójimo y robar y matar a todos los que se presentan en su camino. Entonces, Fallout 3 tiene varios problemas complejos en su narrativa. Solo voy a tocar algunos de ellos porque el videojuego es muy extenso y muy complejo. Empiezo con las Vaults. Cuando fue la guerra entre Estados Unidos y China, cierta parte de la población la llevaron a unos refugios subterráneos llamados Vaults. Entonces, por principio de cuentas, nos podemos preguntar cuál fue el criterio para sí salvar a unos y no salvar a otros, porque las Vaults son refugios que no tienen capacidad ilimitada. Son refugios en donde podían caber como unas 100 personas. Entonces, la primera pregunta cuando uno se encuentra ante esta catástrofe, ¿a quién sí salvas y a quién no? Entonces, el protagonista de la Vault, que aquí el juego añade un elemento que ya está siendo más popular entre algunos juegos de rol en tanto a videojuegos. Cada jugador diseña su personaje. Entonces, el personaje puede ser de distintas razas, puede ser hombre-mujer, puede ser blanco, negro, verde, rojo, etc. En el caso de Fallout, puede tener los ojos amarillos o el cabello morado, etc. Entonces, ahí se personaliza al protagonista de la historia, que finalmente favorece una mayor identificación con el jugador, porque el jugador mismo es el quien diseña el personaje escogiendo las características físicas que desee. Entonces, el personaje vive en la primera Vault, que es la 101. En la imagen podemos ver lo que es como la cafetería del refugio, y esa es la fiesta de cumpleaños del personaje cuando alcanza los 10 años de edad. Entonces, como podrán imaginarse, en los refugios se cuenta con un sistema de luz artificial y todos están en constante interacción.
como se podrán imaginar, hay poca privacidad, porque todos están siempre en contacto, todos pueden entrar a los cuartos de todos, etc. Las vaults se pueden concebir como un experimento social de sociedades que se ven como autorreguladas. Pues en la vault pues ya no hay un gobierno per se. Se elige un líder que es el que está a cargo de coordinar las cosas en ese espacio. Sin embargo, cuando el protagonista sale de este refugio, se da cuenta que en otros refugios la situación no era así. En la imagen de abajo se puede ver la situación que estaba en la Vault 112, que es otro refugio subterráneo, en donde los habitantes de ese refugio decidieron que la realidad no era tan placentera como ellos habían pensado, y entonces deciden crear unas máquinas para conectarse a un aparato de realidad virtual y entonces vivir en una simulación de lo que era la Tierra, o de lo que era Estados Unidos antes de la guerra, y entonces están conectados a esa simulación y así viven. En otra Vault se manipuló se hizo experimentos con seres humanos viendo cómo podían manipularlos a través de mensajes subliminales y música, y entonces en ese refugio los seres humanos enloquecieron y se mataron unos entre otros. En otra hicieron experimentos clonando a seres humanos para ver cómo respondía, cómo eran esos seres humanos clonados. Esto es muy interesante porque de aquí podemos sacar reflexiones sobre las acciones que realizan las personas cuando saben que sus actos no van a tener consecuencia. Pues en estos refugios subterráneos no había nadie realmente que regulara lo que se hacía dentro de ellos. Entonces eso da una gama de posibilidades para que los seres humanos hagan cualquier cosa que se les ocurra prácticamente y saber que no hay mayor consecuencia. Otro aspecto importante es, como ya lo había comentado, ya no hay policía en ese territorio. Entonces las personas se agruparon en ciudades amuralladas o en pequeños asentamientos para defenderse unos de otros, porque como podríamos imaginarnos, no todo era armonía y no todos decidieron ayudarse, sino había agrupamientos de personas que se dedicaban a robar y a matar a otros para conseguir alimento o para conseguir provisiones. Entonces, los grupos que se erigen dentro del mundo virtual del videojuego son los Regulators, que son una especie de vigilantes que se asumen como guardianes de las personas que viven en Capital Wasteland. Este grupo de personas son los antagonistas de otro grupo que se llama Talon Company, que es un grupo de mercenarios que se dedican a robarle los medios de subsistencia a otros. Como podrán imaginarse, en un mundo devastado por la radiación, la comida y el agua son ya elementos fundamentales y son elementos muy escasos. Entonces tenemos estos dos grupos que, como podemos ver, simbolizan de cierta manera los buenos y los malos. Entonces, cuando el habitante de la Vault, que es el protagonista de la historia, sale, de alguna manera tiene que decidir si va a ayudar a las personas o si se va a dirigir de una manera éticamente recta, por decirlo así, o si va a seguir el ejemplo de aquellos que roban y matan para conseguir lo que quiere. El juego es un juego muy interesante porque el juego mismo pondera la moralidad de las acciones del jugador. Si el jugador realiza acciones buenas, el juego lo traduce como que gana karma bueno. Entonces, en sus interacciones con los otros personajes, pues el jugador se dará cuenta de que lo perciben no como una amenaza, que saben que no les va a dañar, etc. Si por el contrario el jugador empieza a robar y a matar, va perdiendo karma o adquiriendo karma malo. Entonces, habrá personajes que se le acerquen con cierta hostilidad o personajes como los mercenarios que lo adopten como uno de los suyos para que les ayude en esta tarea de robar a las personas. Entonces, el videojuego desde un punto de vista ético es muy interesante porque nos permite analizar la moralidad de las acciones del jugador, que aunque solo tienen, consecuencias en el mundo virtual, puede hacer que el jugador reflexione sobre esas consecuencias, porque, como les digo, cada decisión que se toma en el juego tiene una consecuencia dentro del
de la historia del mismo juego y se va viviendo la historia desde diferentes perspectivas. El juego, como en el anterior caso, no favorece el que uno actúe de manera moralmente buena o por el contrario que actúe de manera moralmente mala, sino que el juego se vive de distintas perspectivas. Si uno es bueno, tendrá ciertas ventajas y desventajas, pero si uno es malo, tiene las mismas ventajas, bueno, no las mismas, distintas ventajas o desventajas, es decir, no se favorece ninguno de los dos caminos. Son distintas maneras de explorar una historia y de cierta manera cuestionarnos nuestra propia moralidad y cómo actuaríamos nosotros si nos encontráramos en esas circunstancias. Aquí se expone el problema de cómo actúa la sociedad cuando ya no tiene ningún tipo de regulación, cuando ya no hay instituciones sociales que establezcan orden, como es en el caso de una sociedad devastada, en la cual ya ni siquiera hay gobierno. Ese videojuego es, como ya les había dicho, muy complejo y es el videojuego que yo analizo desde un punto de vista ético en mi tesis, por todos los dilemas éticos que maneja y por las posturas que los videojugadores deben tomar frente a estos dilemas éticos. Sin embargo, aquí solo me quedo con esta parte de las reflexiones sociales y políticas a las que nos enfrenta el videojuego, para enfatizar el hecho de que los videojuegos pueden servir como instrumentos de concientización social y para fomentar debates políticos e ideológicos de una manera lúdica. Pues aquí el jugador se está enfrentando a estas situaciones, que son situaciones que si bien es poco probable que se encuentren en la vida real, sí son representaciones o símbolos de situaciones que puede enfrentarse en la vida real, tan sencillo como decidir si yo ayudo a alguien que lo necesita o si por el contrario no me interesa o si me aprovecho de la situación de la persona. Y finalmente los dejo con una reflexión que hay que interpretar de manera puntual. Los videojuegos pueden y deben inspirar al jugador a actuar en el mundo real. Eso lo dice este par de investigadores que se dedican a hacer videojuegos que promuevan el pensamiento crítico y la reflexión o que promuevan el activismo de causas sociales. Es por ello que lo dicen. Por eso hay que matizar la expresión, porque entonces alguien podría decir que si yo juego Call of Duty, entonces eso me debe inspirar a que actúe en el mundo real matando gente o algo así. Y no, lo que yo quiero decir es que los videojuegos, en tanto que son instrumentos que favorecen la reflexión y el pensamiento crítico, algunos, no todos, nos pueden servir como instrumentos para preguntarnos cómo actuaríamos si nos encontráramos en determinadas situaciones o para hacer el cambio que nosotros queremos ver en nuestra sociedad. Si yo juego un videojuego como Fallout, en el que la moralidad de mis acciones está siendo constantemente ponderada, eso me puede inspirar a mí a decir, bueno, yo podría ser un agente de cambio en el mundo real y también comportarme como un sujeto cuyas acciones promuevan un bienestar en otros sujetos y no un malestar. Entonces, la frase se presta mucho a varias discusiones, a varios matices, pero lo que yo quiero rescatar finalmente es que los videojuegos, fuera de satanizarlos, son instrumentos que nos pueden ayudar tanto como herramientas educativas, como simuladores morales, como concientizadores en cuestiones sociales, políticas y culturales. Muchas gracias.